a nuestros amigos y amigas que le van a entrar a la mesa de diálogo. Me da mucho gusto saludar en este espacio libre como el viento a la exdiputada de Morena por el Estado de México, María de los Ángeles Huerta del Río. ¿Cómo te va, María de los Ángeles? Un abrazo, muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchas gracias, Vicente. Mucho gusto en saludarte. Aquí estamos. Igualmente, gracias a Norman Pearl, columnista y analista político. Norman, buenas tardes, buenas noches. Bueno, veo que no ha podido entrar. De estas cosas que a veces pasan con las conexiones. Bueno, déjeme saludar al que sí ya está listo. Es al maestro Gerardo Villegas, editor, analista y documentalista, miembro de esta familia Sin Censura. Querido Gerardo, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes. Un saludo a María de los Ángeles, a Norman en cuanto se conecte y bueno, pues sobre todo a ti y festejando tu actuación del día de hoy y compartiendo aquí con el público de Sin Censura. Para nosotros es importante que se mantenga este tema del no chayote. Hoy el presidente dice, ni ustedes reciben chayote, ni nosotros repartimos chayote, porque básicamente María de los Ángeles dice, no somos los mismos a los de antes. Y ahí está mucho de lo que vemos en declaraciones, en tweets, en análisis por parte de estos personajes que eran arropados por esa mafia del poder. ¿Cómo ves estas declaraciones que nos da el presidente Andrés Manuel López Obrador a este servidor en la mañanera? Bueno, primero unirme a la felicitación que seguramente todos tenemos en la boca para decirte un periodista de tu altura en la mañanera, con la valentía, con la honestidad, con la transparencia que te caracteriza. Fue muy interesante y muy bueno escucharte, ¿no? Mira, yo primero creo que lo que dijo el presidente es un tema que hay que profundizar un poco y distinguir, porque creo que a veces falta como decir, yo creo que algo que habría que decir hoy es, hay una prensa que es una prensa honesta, que no es chayotera, que está pretendiendo realmente ejercer un papel de libertad en la construcción democrática que hoy estamos haciendo en este país, en la transformación que estamos haciendo. Y por otra parte, hay una prensa vendida, hay una prensa chayotera, hay una prensa que no es una prensa que quiere ejercer la comunicación, sino que lo que se representa como un poder. Es muy claro que Loret de Mola, Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, Leo Zuckerman, Dresser y Merker, etcétera, ¿verdad? Son periodistas que están muchos medios como El Reforma, El Universal, El País, Televisa. Hay una prensa en este país que no es prensa, es un poder que quiere deslegitimar y que quiere tirar esta cuarta transformación. Y luego hay otra prensa que tú, Julio Astillero, los periodistas, muchas personas en redes, el presidente hoy dijo miles de personas, ¿no? No sé si son miles, pero al menos cientos de periodistas de todo tipo, ¿no? Que trabajan cotidianamente en los medios, en la prensa, que efectivamente no son chayoteros, que ganan a veces muy poco dinero por hacer un trabajo muy arduo y difícil. Lo sé, lo conozco, yo soy periodista, yo soy profesora, además fui profesora en la Carlos Septién, en Acatlán, en muchas escuelas de periodismo de este país, conozco perfectamente el tema y creo que lo primero es distinguir. Estoy hablando de la prensa como poder y esa prensa como poder es tal y tal, y acá estoy hablando de la prensa como tú, amigo, ¿no? Que de hecho lo dijo hoy, que no son chayoteros, que no reciben dinero y que están haciendo realmente esto por una vocación de comunicar con la sociedad. Y una vez que logramos, ¿no? Penetrar y hacer permeable esta división, estas dos, digamos, tipos de ejercicio periodístico. Uno para tratar de tirar a esta transformación contra el gobierno que les pagan. Fíjate, los 35 millones de pesos que gana Loret de Mola
al año. ¿Para qué? ¿Para quién se los paga y para qué se los pagan? Pues eso no es prensa, eso es un poder, ¿verdad? Que disfrazado de prensa, con una fachada de ser periodista, lo que quieren es estar tire y tire y tire porquería contra el presidente, contra el gobierno y contra quien se pueda. Él no es un periodista, se quiere cubrir con ese disfraz, es un tipo que cobra dinero mucho, junto con Trujillo y todas esas basura de disque prensa, o más bien de poder disfrazado de prensa, que están afectando grandemente pues a los otros periodistas que sí son la prensa, como lo eres tú, como es Mario Delgado, los de los periodistas Álvaro Delgado, Delgado, etcétera, que son personas honestas, que realmente están meme Yamel, etcétera, ¿no? Se me podría yo ahora decir igual decenas de nombres de periodistas honestos y decenas de nombres de personas, Gili Ortiz, etcétera, ¿no? De personas que están utilizando a la prensa como este poder contra el gobierno. Bueno, te decía distinguido eso, ahora sí vamos a poner a cada quien en su lugar. Porque una vez que puedes distinguir el tipo de periodismo, en el caso de ellos, ¿no? De Merker, Dresser, Carmen, Aristegui, etcétera, que ejercen, ese periodismo es para pegar, es un periodismo chayotero, corrupto, que no le importa la verdad, sino manchar el prestigio del gobierno. Porque Loret de Mola nunca manchó el prestigio de Calderón ni de Peña Nieto. Ahí se les arrastraba. ¿Por qué? Porque ellos le pagaban a Vuelta, le pagaban a Krause millones de pesos, ya está demostrado, los millones a López Dóriga, etcétera, que cobraban, y entonces estaban de lamebotas. Y se puede comprobar que hay periodistas que lamieron las botas de quienes les daban el chayote en la mano, ¿verdad? Y periodistas que no lamieron la bota de nadie y que pues la pasaron muy difícil para poder informar en ciertos sexenios. Eso es lo que yo primero tendría que comentar. Tú estás en el sector de los periodistas honestos que no reciben chayote, y sin embargo hay un sector muy grande de los grupos periodísticos tradicionales que sí reciben chayote, que son corruptos, que son deshonestos, que son impunes y que creen que disfrazados con el garlito de que son periodistas nadie se puede meter con ellos. Están equivocados. Nos vamos a meter hasta donde sea necesario meterse con un cuarto poder que quiere derrocar la transformación de este país, y no se los vamos a permitir de ninguna manera. Maestro Gerardo Villegas, dice Pigmenio Ibarra en Twitter, hablemos claro. El presidente no dio a conocer lo que gana un periodista, informó a la nación cuánto le pagan a un mercenario. Claro. Muy fuerte el tuit de Pigmenio Ibarra. ¿Cómo ves tú, Gerardo? Yo lo veo bien en ese sentido. De hecho, toda esta discusión desde que yo creo que comienza con la propia toma de posición del presidente. Sus antecedentes están en la guerra sucia de 2006, donde los medios se prestaron precisamente a ser parte, a hacer comparsas de esos grupos de interés económico y político. Y bueno, lo que dice en ese sentido Pigmenio, pues es absolutamente cierto, porque Loret es en ese sentido un obrero más, es decir, es un golpeador más de intereses mucho más oscuros. Es decir, la cifra en este caso podríamos decir que es escandalosa, podríamos dejarlo en el nivel de lo anecdótico, pero yo creo que lo importante es saber que esta plataforma Latinus está financiada por uno de los personajes más siniestros de nuestra política reciente, yo diría que de finales del siglo pasado, cuyo linaje también está lleno de perversiones políticas. Me refiero a Roberto Madrazo. Es decir, Roberto Madrazo acepta en una entrevista con Carlos Alasraqui que tanto su hijo como su yerno son realmente los que operan ese medio de comunicación llamado Latinus, y naturalmente también hay un personaje involucrado que estuvo muy cercano en el gobierno de Silvano Aureoles, que incluso fungió como su secretario personal. Ahora bien, ¿de dónde proviene la fortuna? Hay que seguir la ruta del dinero.
¿de dónde proviene el sueldo de Loretito, como bien le bautizó el doctor Jalife ya hace algunos cuantos años? ¿De dónde provienen esos millones? Es decir, no creo que sea precisamente de lo que ganen a través de YouTube, sino que la fortuna de Roberto Madrazo, ¿de dónde proviene? Porque es un hombre acaudalado, es un cacique priista del viejo régimen, un dinosaurio con un colmillo torcido y gigante en ese sentido, y recordemos que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, solamente por poner un pequeño detalle, junto con Manlio Fabio Beltrones, otro priista perteneciente a esa casta reptiliana de los dinosaurios antiguos, y Miguel Ángel Osorio Chong, que fungió como gobernador de Hidalgo, justamente en la época que Calderón construyó su barda famosa para su refinería inexistente, y además de ello, el propio Madrazo, ese trío formaron parte de un grupo de farmacéuticas que por asignación directa llevaron a cabo el 58.2% de las ventas de medicamentos al gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿De dónde proviene la fortuna de Madrazo en ese sentido? Porque yo creo que en ese aspecto, Loret no es solamente más que un golpeador, como bien se ha dicho, como se maneja en la jerga universitaria, un porro, que se dedica precisamente a eso junto con Broso y toda esa grey que defienden todo un sistema que ya se le denomina afortunadamente el antiguo régimen, en palabras clásicas de la ciencia política, pero habrá que ver de dónde proviene esa gran fortuna. Yo supongo que de los grandes negocios lícitos de Roberto Madrazo, y eso solamente es un fragmento de lo que representa, y quien da la cara en ese sentido es Loretito. Entonces estamos ante un momento histórico. Yo creo que en ese aspecto la revelación del presidente hoy, y de acuerdo a tu cuestionamiento, es histórica. Yo la considero así, lo he comentado el mismo día de hoy, y la reacción, precisamente de la reacción, es decir, de la derecha, pues es histérica en ese sentido. Ahora ya están acusando de amenazas, de dictadores, de desgarrándose las vestiduras, y pues ahora sí que están de moda, como diría Palazuelos y Claudio X González, habrá que enumerar esa lista, ahora sí, en sus propias palabras, de quiénes son quienes están solidarizándose con Loretito y su causa, porque finalmente ellos son, que como decía la consigna de algunas manifestaciones antiguamente, esos son los que chingaron a la nación, mi querido Ricardo. María de los Ángeles, Norma. Fíjate, mi querido Gerardo, que mi amiga Ludi, la doctora Ludi, precisamente sobre lo que está señalando, dice, es que Vicente, la derecha está desesperada, andan con todo, luego por eso tanto ataque a los periodistas, tratar de desprestigiar todo, estamos viendo la cara oscura de la derecha, digo, ya la sabíamos, pero ahora en el desespere. Buen análisis también de mi amiga la doctora Ludi, y sobre esto, también María de los Ángeles, mientras regresa Norman, porque creo que el sistema lo ha sacado, déjame leer el comunicado que publica Latinus.